Bueno, seguimos acá con esta cuestión que habíamos dejado en el otro video. Fíjense estos dos vectores, ¿sí? Bueno, estos dos vectores son vectores que están sobre los ejes coordenados X e Y respectivamente y tienen nombres propios. El que está sobre el eje X es el vector Y latina y el que está sobre el eje Y tiene el nombre J. A estos vectores que son ortogonales, es decir, tienen un ángulo entre ellos de 90 grados, y en este caso están sobre los ejes, y tienen norma 1, es decir, la longitud de ese vector es 1, se les llama versores. Y de hecho podemos describir un vector en R2 o en R3 como la expresión de sus coordenadas o como la expresión de sus coordenadas junto con los versores como si fuera un binomio. ¿Qué es lo que tienen acá? Entonces, si yo lo pienso de esta forma, quizás me resulte más sencillo, quizás no, eso tendrá que ver con el uso y la costumbre, de, por ejemplo, sumar vectores, ¿sí? Si yo pienso qué elementos, qué números, ¿sí?, están o corresponden a cada uno de los componentes, entonces me es más sencillo sumar. Pero eso va a ser cuestión de que trabajen, practiquen y vamos a ir viendo, ¿sí? Bueno. Entonces, una de las propiedades que tienen estos versores y J es que ninguno de ellos es múltiplo del otro y eso significa que son linealmente independientes. Insisto, algo que probablemente no podamos ver bien, pero en general es que no hay forma de que yo sumando o multiplicando, mejor dicho, por un escalar, uno llegue al otro. Bien, es algo así. Y cualquier vector en este caso R2 puede escribirse en términos de esos versores, ¿sí? Fíjense. Supongamos que tengamos un cierto vector, llamémosle B, al vector 2, 3. Entonces, yo puedo escribir el vector 2, 3 como 2i más 3j. ¿Eso qué significa? 2, el i era el que estaba sobre el eje de las x, más 3 y el j era esto. Entonces, esto me queda 2, 0 más, perdón, acá es 0, 3. 0, 3 y entonces vuelvo a lo mismo que tenía. Entonces, está bien, obviamente, ahí es donde tenía que volver. Es decir, recuerden que cuando sumo vectores, sumo componente a componente. ¿Bien? Bueno, esa es la idea. Son dos maneras aparentemente diferentes de decir lo mismo. Pero en realidad lo que uno está diciendo es que este vector B es una composición, ¿sí?, de los vectores, de los versores y J. Bueno, entonces, bueno, acá hablábamos del vector unitario, que era aquel que tenía longitud 1, y en realidad uno siempre puede armar un vector de longitud 1. Puede que no le den un vector de longitud 1, pero sí lo puede armar, ¿sí? Cuando yo tengo mi vector y lo divido por su norma, encuentro un vector de longitud 1. Bueno, representación de un vector unitario. Miren qué nos encontramos aquí. No solo los versores, sino que encima ahora me aparecen funciones trigonométricas. Bien, bueno, recordemos un poquito de geometría. ¿Cómo podemos identificar una circunferencia?
es el punto AB, es la expresión AI más BJ, pero también, ¿sí?, tiene que ver con la forma trigonométrica de la expresión de la circunferencia, ¿sí? Esto es coseno de X, que está relacionado con la componente, perdón, coseno de tita, que está relacionado con la componente X de esta circunferencia trigonométrica, y seno de tita, que está relacionado con la componente Y, ¿bien?, de en esa circunferencia trigonométrica. Nuevamente, ay, todo tiene que ver con todo. Cuidado con eso. Bien. Bueno, entonces, esto era lo que les decía yo hoy. Un vector U, ¿sí?, donde yo tomo a mi vector y lo divido por mi norma, es decir, por la longitud que tiene mi propio vector, yo invento otro vector. En general se le llama B sombrerito o B rulito, es decir, le llamo del mismo nombre. Pero si no, lo que nos interesa que podamos identificar es que no es exactamente el mismo vector B. Es un nuevo vector que es unitario. Sí, obviamente que es parte desde B, porque yo tomé B y lo dividí por la norma de B. Pero ojo, es un vector unitario. En general por eso le ponen U, pero lo podemos llamar de otra forma. No lo podemos llamar B, ¿sí? Lo tenemos que llamar B sombrero, B rulo o B monio o alguna cosa, pero no solo B. Bueno, entonces acá tienen cómo encontrar un vector unitario con la misma dirección de uno dado. Un ejemplo, lo van viendo. Y acá tienen una interesante tablita que tipo ayuda a memoria, ¿sí? Entonces les va diciendo qué pasa cuando lo multiplico por un escalar. En este caso, qué pasa con el opuesto de un vector, con la suma de vectores, con la resta de vectores. Eso muchas veces uno no lo tiene en cuenta gráficamente, ¿sí? ¿Qué pasa con la resta de vectores? Y nuestros queridos amigos de la autoevaluación, que siempre, siempre, siempre les recomiendo que por favor la hagan. Hagan la autoevaluación. No se fijen en las resoluciones o en las respuestas, porque a veces están las respuestas previas, sino traten de armarlo y después a lo sumo revisen las respuestas y ojo, porque yo he encontrado errores en las respuestas de la autoevaluación. Entonces, cuidado con eso, ¿bien? Pueden ser errores por la tipografía, o sea, por un montón de cosas, porque de una versión a otra se cambió el orden o un ejercicio y entonces quedó la solución de los anteriores. Entonces, cuidado con eso, ¿sí? Confíen más en ustedes y en lo que van aprendiendo que en lo que está solamente ahí en las respuestas. Y consulten entre ustedes, me consultan a mí, no se queden con eso. Y bueno, hay un montón de cuestiones y problemas que son muy interesantes y que me interesaría muchísimo que pudieran verlo, sobre todo para poder avanzar en esta nueva unidad que estamos empezando con esto. ¿Estamos? Bueno, chicos, vamos que podemos y nos falta poquito. Nos vemos.